Saludos amigos, espero se encuentren bien. Hoy hablaremos sobre la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es sin duda uno de los acontecimientos más importantes de nuestra historia. Las ideas de esta pronto se empezaron a expandir por todo el mundo. ¿Pero por qué se dio este suceso? Durante las últimas décadas del siglo XVIII, Francia estaba en una situación delicada. Tantos años de guerra habían afectado gravemente a su economía. Esto, aunado a una grave sequía, habían hecho que Francia entrara en una grave crisis política y social. Para ese entonces la sociedad francesa se encontraba dividida en tres grupos, los cuales eran conocidos como los tres estados. Estos eran representados por la nobleza y el clero. Estos dos grupos solo representaban al 3% de la población, sin embargo tenían casi toda la riqueza, además de que eran libres de no pagar impuestos. Mientras tanto, el tercer estado estaba conformado por el pueblo, es decir, campesinos y burgueses. Estos, además de pagar impuestos, también debían de pagar el diezmo. Esto además del rey, el cual tenía el poder absoluto. Pese a la gran desigualdad en que se encontraba Francia, a Luis XVI y a su esposa, María Antonieta, parecía no importarles, ya que continuaban gastando dinero en fiestas y otros lujos, además de querer seguir gobernando de manera absoluta. Sin embargo, las cosas ya habían cambiado. Durante esa época, las ideas de la Ilustración y de la independencia de los Estados Unidos, de libertad, igualdad y democracia ya estaban en la mente de muchos franceses, y con ello el rechazo a la Iglesia y a la monarquía. Maximiliano de Robespierre, un abogado, también era uno de los mayores simpatizantes de estas ideas de libertad e igualdad. Gracias a esto logró convertirse en el representante del tercer estado cuando Luis XVI llamó a una reunión a los Estados Generales para hacerle frente a la bancarrota en que se encontraba Francia. Aunque la reunión era para buscar una solución para la crisis en que se encontraba Francia, el tercer estado aprovechó para exigir algunas demandas, tales como mayor libertad e igualdad, libertad de prensa y formar una constitución. Pese a que el tercer estado era mayoría, no lograron cumplir con ninguna de sus demandas, ya que debido al modelo de votación, cada estado solamente tenía un voto. Esto molestó mucho al tercer estado, así que abandonaron la reunión, acompañados de algunos nobles y clero de carácter liberal. Ante esta situación surgió la Asamblea Nacional, en la cual estos hombres empezaron a redactar una constitución. Una vez terminada, regresaron a la sede para hacerla válida. Sin embargo, se les negó la entrada. Ante esto hicieron el juramento del juego de la pelota, el cual consistía en que no se iban a disolver hasta que se cumplieran sus demandas. Ante esto y preocupado por la situación, Luis XVI mandó a sus tropas a París con el fin de disolver la asamblea. Esto, sin embargo, enfureció al pueblo, el cual tomó las armas y se hicieron del control de la Bastilla. Esto marcó el fin del antiguo régimen y el inicio de la Revolución Francesa. Este movimiento, que inició en París, pronto se empezó a extender por el resto de Francia, dando origen a lo que se le conoce como el Gran Miedo, en el que burgueses y especialmente campesinos empezaron a cazar a los aristócratas. Esta situación aterró al rey, ya que no solo eran campesinos y burgueses los que se estaban rebelando, sino que también había miembros de la nobleza y el clero, además de militares. Pese a la situación, Luis XVI aún no quería aceptar las demandas del pueblo. Esto cambió cuando los ciudadanos, influenciados por el periódico El Amigo del Pueblo de Jean-Paul Marat, asaltaron el palacio del rey y lo obligaron a cumplir con las exigencias del pueblo, las cuales eran ponerle fin al feudalismo, quitarle privilegios al clero y la nobleza, el formar una constitución e igualdad entre todos los hombres, además de formar partidos políticos. Los principales partidos que surgieron fueron los girondins, liderados por Jacques-Pierre Brissot, y los jacobinos, liderados por Robespierre. Luis XVI fue trasladado a París, esto con el fin de tenerlo más controlado.
Una vez ahí se puso debate de cuál debía ser el papel del rey, mientras los que se sentaban a la derecha, que eran más conservadores y moderados, pensaban que debía existir una monarquía constitucional en la que el rey conservara cierto poder, mientras los que se sentaban a la izquierda, que eran más liberales y radicales, defendían la idea de una república en la que el rey no debía de tener ningún poder. Aquí nace el concepto de derecha e izquierda en la política. Sin embargo, Luis XVI no estaba dispuesto a perder su poder, así que intentó fugarse a Austria, de donde era su esposa María Antonieta, esto con el fin de conseguir un ejército que le ayudara a recuperar el poder. Para su mala fortuna, Luis XVI y su familia fueron descubiertos. A este evento se le conoció como la fuga de Barney. Ahora iban a ser enjuiciados por traicionar a la revolución. Nuevamente la asamblea se reunió para decidir el destino de la familia real. Ahí se decidió que ellos debían de ser un ejemplo para todo aquel que intentara atentar contra la revolución, así que iban a ser ejecutados por un nuevo método conocido como la guillotina. Finalmente, el 27 de enero de 1793, Luis XVI fue ejecutado y su esposa María Antonieta sufrió el mismo destino unos meses después, en octubre del mismo año. Francia sabía que esa acción les traería consecuencias, así que se adelantaron y le declararon la guerra a Austria y más tarde a Prusia. Francia se encontraba nuevamente en una situación delicada. Había revueltas alrededor del país, además de que ahora estaban en guerra contra otros dos países. Para este punto la revolución se había radicalizado, se habían derribado las estatuas de los santos, además de que se cambiaron el nombre de los meses y días para evitar referencias religiosas. Además, para este punto parecía que Robespierre se había vuelto loco, pues mandaba la guillotina a todo aquel que él creyera que estaba en contra de la revolución. A este periodo se le conoce como la época del terror y duró del 1793 al 1794 y se cree que rodaron entre 16.000 y 35.000 cabezas, incluyendo la de los girodinos. Robespierre ya tenía una lista con supuestos nuevos traidores, la cual se negó a hacer pública. Sin embargo, el 27 de julio de 1794, él y sus seguidores fueron acusados de traicionar a la revolución y finalmente el 28 de julio de 1794 fueron guillotinados. Después de esto se formó un gobierno moderado conocido como el Directorio, que aunque lo intentó, no pudo hacer mucho para controlar la situación. En medio de aquel caos, un hombre llegó al poder y el curso de la historia de Francia y Europa iba a cambiar. Bueno, y eso ha sido todo por ahora. Muchas gracias por ver el video, espero lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.